El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta el testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel al que Dios envió habla palabra de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama al Hijo y todo lo que ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida eterna, porque la cólera no perdurará contra él. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 31 al 36. Más trascendentales y menos terrenales. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 16 de abril, año 2026. Nuestra santa para hoy es una vidente. Se trata de Santa Bernadette Soubirous. Es una francesa conocida como Santa Bernardita de Lourdes. Es mística, religiosa, francesa, vidente de las apariciones marianas en Lourdes. Nace en enero del año 1844. Su padre, un sencillo trabajador, su madre, ama de casa, tiene 7 hermanos y la bautizaron con el nombre de María Bernarda. Sus familiares empezaron a llamarla con cariño. Le decían en francés Bernadette, Bernardita, como expresión de cariño, y se acostumbró y resultó ser una excelente pastora de ovejas y dedicó cantidad de años. La familia estaba encantada porque era una niña muy buena para guiar a los animales, pero ella llegó un momento en que dijo: yo quiero la vida de Dios, y buscó la Eucaristía. A los 14 años de edad recibió la Sagrada Comunión, recibió la Eucaristía y se siguió preparando para los asuntos de Dios, y vino la aparición. En el año 1858 se produjo la primera aparición de la Virgen María en la casa de los Soubirous, que se había terminado de organizar las cosas del día, y Bernardita se ofreció para recoger un poco en los alrededores de leña junto a Toinette y a Juana Badí, que son 2 hermanas de ella. Las 3 niñas caminaron a Massébielle. Bernadette escuchó una voz, un viento, y se produjo un segundo ventarrón. Ella miró y la pequeña gruta que estaba cerca divisó la figura de una mujer joven. Era la Virgen María. Esa sería como la primera de 18 apariciones que tuvo la Virgen, cuya 16ª sería la más célebre gracias al contenido de la revelación. La Virgen María se presentó a sí misma como la Inmaculada Concepción. Santa Bernadette Soubirous es patrona de los enfermos, de los pobres, de los que han perdido la fe, de los pastores. Santa Bernadette Soubirous.
más trascendentes y menos terrenales. La palabra de Dios en el capítulo 3 del Evangelio de Juan nos pone a pensar en cómo vivir la fe más de cara a Dios y menos de cara al mundo. Es decir, más trascendente, más en la línea de Dios, más del Espíritu Santo, más pensando en los demás. Razón tiene Jesús de Nazaret cuando dijo: el que viene de lo alto está por encima, pero el que viene de la tierra habla cosas de la tierra, como invitándonos a vivir una fe más trascendental y menos terrenal. Vamos con las frases para hoy, las frases célebres para el día de hoy. Y tenemos la primera frase de los santos: la trascendencia de la fe se centra como en la inquietud de un alma que piensa más en la esperanza. Por ejemplo, eso es una virtud bastante trascendente. Un alma que piensa más en la esperanza, en la gracia, en la vida eterna. Y entonces destacamos frases hoy como una de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín de Hipona. Por ejemplo, San Agustín de Hipona nos decía esto para vivir una vida de fe y pasarla bien en la tierra. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. San Agustín de Hipona. Los seres dotados de inteligencia deben tener un deseo extranatural, dice Santo Tomás de Aquino. La fe se refiere a lo que no se ve y la esperanza a lo que está al alcance de un ser humano. Santo Tomás de Aquino decía esa frase. El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo y en eso conocemos muy bien a Dios. Papa Francisco. Dios prefiere que las personas estén despiertas en lugar de arrodilladas. Gran espiritualidad. La espiritualidad genuina comienza cuando la persona le obedece a Dios libre y voluntariamente. Aprendemos a vivir la fe de una manera trascendental y menos terrenal. ¿Dónde está el punto del equilibrio en seguir el ejemplo del Hijo de Dios, que supo sembrar el reino de su Padre, sembrar la esperanza en todos los que creyeron que existen cosas que están por encima de la realidad terrena? Es muy cierto que quien viene de la tierra habla cosas de la tierra, y es lo que dice el Hijo de Dios en el Evangelio, capítulo 3, verso 31 de San Juan. Si no logra descubrir la grandeza de Dios o no tiene fe, se queda como aferrado a la tierra y no produce hacia la eternidad. Se queda pegado la persona. No tiene, eso es como cuando una persona entra como en un shock y dice: ya no quiero vivir, no me interesa esta vida, no le encuentro sentido, no tiene razón de ser. Se queda pegadito allí, se queda aferrado a la tierra y no produce hacia la eternidad. El consejo es muy bueno, es decir, quien viene de la tierra habla cosas de la tierra. Tener mucho cuidado con eso, no se quede pegado. Se deja llevar por las debilidades del mundo, el que no tiene la parte espiritual, la parte de la fe, la parte metafísica trascendental. Nunca logra aceptar que existe algo que viene del cielo y eso es mucho más que la misma tierra. Los miembros del Sanedrín o del Consejo Supremo de la Justicia entre los judíos entraron en polémica con los apóstoles porque ellos predicaron en nombre de Jesús el Nazareno. El punto de la pelea de las autoridades judías después de la resurrección de Jesucristo y comenzó la predicación de Pedro, de Juan, de Bernabé, el punto de la pelea era:
¿por qué hablan de ese Señor que se llama Jesucristo? No, hay que callarlos, hay que meterlos a la cárcel, hay que sacarlos. El sumo sacerdote, por ejemplo, él decía, no les habíamos mandado que no enseñen en ese nombre de Jesús de Nazaret. Entonces los apóstoles, como no tienen una fe de la tierra, tienen una fe más del cielo y trascendente, ¿qué contestó San Pedro? San Pedro les dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se quedaron callados los miembros del Sanedrín, los sumos sacerdotes, cuando ellos rechazaban todo tipo de predicación. Entonces estaban pegados más de lo terrenal y no tenían la parte espiritual y la parte trascendental. Por eso parece interesantísimo el tema para hoy, más trascendentes y menos terrenales. Cuando se le obedece primero a Dios, entonces la mentalidad y los sentimientos de una persona creyente la convierten en alguien que piensa diferente a los demás. El mundo judío comenzó a conocer a Jesucristo y llegaron a la conclusión de que era un hombre maravilloso, tenía sabiduría, poderes, una fuerza que le salía de las manos. Y el Hijo de Dios, todo poder en el cielo y en la tierra. Dice, a mí me dieron todo el poder. Hasta el viento y el mar le obedecen, decía la gente. La fama y el poder de Jesucristo era tan impresionante que se extendió por Siria, Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, Transjordania. Y así lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. El Papa Francisco decía, un cristiano no piensa solo con la cabeza, piensa también con el corazón y con el espíritu. Un buen cristiano piensa también con el corazón y con el espíritu. Más trascendentes y menos terrenales. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.